her. Yeah. Weird. Natalie AI thing seems utterly preposterous and ridiculous, and even for an MCU show, I'm finding it to be a little bit of a bridge too far to go. The heist crew, all lame. Every single one of them, all lame. And so in this, I'm not sure what they're meant to be, because this character isn't to be confused with Slug. Slug, our hacker extraordinaire. Who is also the exact opposite in the same show. I'm really confused. One major development going on now involves more to do with Dominique Thorne going off at the fans yet again in the midst of the Ironheart ratings disaster. It's all ego. You would never find me with an ego like that. Not with my fallopian tubes. Comes to the numbers. Spoiler alert. Kind of exactly what we expect. Ironheart ratings in the gutter. Now, Thorne delivered the following in a desperate play to salvage the series. I think Marvel fans, she says, just need to take a step back and to stop focusing on our support for both diversity and LGBTQ and claiming that as some form of a hidden message. Now is that we know that Kevin Feige and Bob Iger, they're also engaging in damage control about this show, saying things like don't trust the negative reviews, don't trust the trades, stuff like that. ¿Y si Marvel arriesgara a una de sus estrellas emergentes más importantes solo para salvar todo el MCU de un colapso? Durante años, el imperio de Marvel dependió de Tony Stark, con Robert Downey Jr. como la cara de todo el universo. Pero cuando Iron Man se fue, Marvel quedó buscando un nuevo héroe para cargar con el legado multimillonario. Aparece Ironheart, la siguiente gran cosa. Dominique Thorne fue elegida para interpretar a Riri Williams, una inventora genial lista para ocupar los zapatos de Tony Stark. Ella era el futuro, el símbolo de la siguiente era de Marvel. Pero ahora, después de solo una temporada, todo se está desmoronando. En lugar de convertirse en la nueva superestrella del MCU, Dominique está atrapada en un torbellino de controversias, rumores y una base de fans dividida. Y en el centro de todo esto, otro nombre que no esperabas, Rachel Ziegler. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Regresemos y descubramos la impactante verdad detrás de una de las batallas de casting más explosivas en la historia de Marvel. How do you feel about the impact that she's having on young black girls? And I'm going to be completely honest, on black women. You know, this is yet another area that's getting vibrant. It's getting full in the way that it... Cuando Marvel presentó a Ironheart por primera vez, no fue solo otro superhéroe para unirse al MCU, fue una declaración audaz. Riri Williams, una brillante joven inventora negra, fue elegida para continuar el legado de Tony Stark. Dominique Thorne, una estrella en ascenso, fue seleccionada para interpretar a Riri, y Marvel dejó claro desde el principio que ella no solo estaba ocupando un papel, ella era el futuro del MCU. Ironheart no era solo un spin-off o un personaje pasajero, era la próxima gran cosa. Disney y Marvel apostaron por Riri como el símbolo del progreso, una joven, inteligente mujer de color que podría estar a la par con héroes como Iron Man y Capitán América. Desde el principio, esto no solo se trataba de presentar un nuevo héroe, era sobre representación, evolución y la promesa de una nueva dirección para el MCU. Ironheart era la chispa que encendería el próximo capítulo de Marvel. Pero aquí está el detalle. Por mucho que Ironheart representara el futuro, también tenía la tarea de un desafío imposible, estar a la altura del legado de Tony Stark, un héroe cuya sombra se extendía por toda la franquicia. Y para Dominique Thorne, la presión fue algo que ningún actor antes de ella había experimentado. Pero la historia de Ironheart no terminó con emoción, solo fue el comienzo de algo mucho más complicado. Ironheart might be one of the worst executed ideas ever in the MCU, because under all that garbage was actually potential. La anticipación por Ironheart fue enorme. Marvel la presentó como un hito cultural. Dominique Thorne, la nueva cara del MCU, entrando al centro de atención como Riri Williams. Los fans esperaban con ansias su debut, con la esperanza de que ella fuera el faro que guiaría al MCU hacia su próxima era. Pero cuando finalmente se estrenó el show, la respuesta estuvo lejos de la gran celebración que Disney había imaginado. Los críticos fueron cautelosos, ofreciendo reseñas tibias, pero fueron los fans quienes realmente hicieron oír su voz. La reacción fue brutal. Las redes sociales estallaron con comparaciones con la inolvidable interpretación de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Memes en TikTok, análisis en YouTube y hilos en Reddit inundaron internet, cuestionando si Dominique estaba a la altura de la tarea. No era solo la escritura o el ritmo lo que causaba indignación, era la sombra constante de Iron Man que se cernía sobre cada uno de sus movimientos. Los fans no solo se preguntaban,
¿Puede ser buena? Se preguntaban. ¿Puede ser legendaria? Y para muchos, la respuesta fue no. Ironheart no solo fracasaba por sus propios méritos, se le juzgaba contra un ícono cultural. Pero la reacción no se detuvo allí. Las grietas apenas comenzaban a formarse, y lo que vendría después llevaría la apuesta de Marvel al punto de quiebre. Was a massive disappointment in the ratings for them, certainly. We do know, when you go and you look at through these charts, the first couple days it was out, because we have 3 days of Ironheart in these numbers, just like we had 3 days of Daredevil in these numbers. And Daredevil in those first 3 days had over 300 million minutes watched, and that was with less possible runtime than something like Ironheart. Yet we know that it hasn't matched that. El momento en que Ironheart se estrenó, la reacción en contra fue rápida e intensa. Los fans no solo criticaban el show, ponían en duda su misma existencia. Las comparaciones con la interpretación de Robert Downey Jr. como Tony Stark fueron inevitables, y los memes inundaron las redes sociales. Los editores de TikTok colocaban el debut de Dominique junto a los momentos icónicos de RDJ, haciendo que el contraste fuera aún más difícil de ignorar. Un fan creó un video viral, comparando el peso emocional de la muerte de Tony Stark con los primeros pasos de Riri como Ironheart, y no pasó desapercibido. Los fans no fueron amables, y tampoco los críticos. La actuación de Dominique se convirtió en el centro de las críticas. El guión fue a menudo considerado débil, el ritmo demasiado lento, y la ejecución en general poco inspirada. Pero lo que empeoró la situación fue que, como protagonista, toda la culpa parecía caer sobre los hombros de Dominique. Incluso las cuentas de fans que apoyaban a Marvel, quienes alguna vez defendieron el casting, lucharon por defenderla. Esto no solo se trataba de un show mediocre, se trataba de si Marvel había cometido un gran error al poner un papel tan importante en manos de alguien con zapatos tan grandes que llenar. Como si el dolor de su debut no fuera suficiente, las cosas estaban a punto de empeorar. Los rumores de un recast comenzaron a surgir, y el nombre en el centro de todo dejaría a todos atónitos. Justo cuando parecía que el polvo de la controversia del debut de Ironheart se había asentado, algo inesperado ocurrió. Comenzaron a circular rumores de que Marvel estaba considerando recastear el papel principal. ¿Y el nombre que se destacó en estos susurros? Rachel Zegler. Sí, la misma Rachel Zegler que ya había sido noticia como la nueva Blancanieves de Disney en acción real. Al principio, los fans se rieron. Seguramente Disney no reemplazaría a Dominique después de solo una temporada, ¿verdad? Pero a medida que los rumores se esparcían, se volvía más difícil ignorarlos. Internet comenzó a alimentar la especulación. El fan art de Rachel con la armadura de Ironheart comenzó a aparecer por todo Twitter y TikTok, e incluso algunos crearon trailers falsos y ediciones cinematográficas. La idea de que Rachel pudiera asumir el papel empezó a ganar fuerza, y con ella, la idea de que Dominique quedaba fuera. La base de fans se dividió casi de la noche a la mañana, algunos defendiendo a Dominique, alegando que merecía más tiempo para demostrarse, mientras otros apoyaban a Rachel como el rostro fresco que el MCU necesitaba con urgencia. Pero no solo eran los fans. Disney también estaba observando, y cuando los rumores de 2 versiones separadas de la temporada 2 de Ironheart comenzaron a filtrarse, la situación se complicó aún más. Una vez que los rumores sobre el posible casting de Rachel Zegler en Ironheart se extendieron, no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales estallaran en una tormenta total. Los seguidores de Dominique la defendieron ferozmente, asegurando que no se le había dado una oportunidad justa. Muchos señalaron que los problemas de Ironheart no eran culpa de ella. Guiones débiles, producción apresurada y la insuperable presión de reemplazar a un personaje querido fueron factores clave. Ella no es Tony Stark, argumentó un video viral de TikTok. Ella es Riri Williams, un nuevo personaje que merece tiempo para crecer. Pero el otro bando fue igualmente vocal. Los seguidores de Rachel se lanzaron a la pelea, inundando las líneas de tiempo con trailers de fans, ediciones y hashtags como Your Rachel is Ironheart y Your Recast Ironheart. Su experiencia en Broadway y su carisma innegable se convirtieron en el centro de su argumento. Rachel puede llevar la franquicia, declaró un fan. Ella es el futuro de Marvel. Las peticiones comenzaron a acumularse, con una pidiendo que Rachel tomara el papel superando rápidamente las 200,000 firmas. Parecía que cada rincón de internet estaba dividido, y mientras la batalla seguía en línea, la verdadera pregunta ya no era sobre quién debía interpretar a Ironheart, era sobre qué dirección tomaría Marvel. ¿Seguirían con Dominique y enfrentarían la ira de un fandom dividido? ¿O recurrirían a Rachel, esperando que su poder estelar pudiera salvar al MCU? Mientras la guerra en línea entre el equipo Dominique y el equipo Rachel seguía intensificándose, a puertas cerradas,
Marvel Studios enfrentaba una crisis propia. La tensión no solo estaba en las redes sociales, había llegado a las salas de juntas. Según fuentes cercanas, los ejecutivos y los equipos creativos estaban divididos en dos bandos: los que creían que Dominique merecía otra oportunidad y los que pensaban que se necesitaba un cambio audaz. Por un lado, los leales argumentaban que Dominique había sido puesta en una situación difícil, que sus problemas eran el resultado de guiones débiles y una producción apresurada, no de su talento. Señalaban que ni siquiera Robert Downey Jr. logró dominar a Tony Stark en su primera aparición. Entonces, ¿por qué Dominique debería ser evaluada con un estándar más alto? Pero del otro lado estaban los realistas, ejecutivos que no se preocupaban por la lealtad o la representación cultural. Ellos solo se enfocaban en una cosa: los números. Las peticiones de los fans, los hashtags que se volvieron tendencia y los números de audiencia en declive eran difíciles de ignorar. Para ellos, estaba claro, el público no se conectaba con Dominique, y cuanto más dudara Marvel, más terreno estarían perdiendo. En un movimiento desesperado, Marvel encargó, según reportes, 2 guiones separados para la temporada 2 de Ironheart. Una versión mantenía a Dominique como la protagonista, con Rachel Ziegler como personaje secundario. La otra, un reinicio total, iría sacando lentamente a Dominique y traería a Rachel como la nueva Ironheart. Las apuestas no podían ser más altas. Esto no solo se trataba del destino de un personaje, sino del futuro del propio MCU. Mientras la batalla por Ironheart continuaba escalando en los ojos del público, la tensión tras bambalinas en el set alcanzó un punto de ebullición. La estrategia de Disney de mantener a Dominique Thorne y Rachel Ziegler separadas durante las primeras grabaciones de prueba estaba fracasando. La atmósfera se había vuelto cada vez más tóxica, con cada bando del debate infiltrándose en la producción. Una tarde, todo llegó a su punto máximo, cuando Dominique entró al set sin previo aviso, solo para encontrar a Rachel filmando con el traje prototipo de Ironheart. La escena fue impactante. Dominique, la Ironheart original, mirando a la actriz que podría tomar su papel. Los testigos describen el momento como cargado de tensión no dicha, casi sofocante. Se dice que Dominique se congeló, luego dio media vuelta y salió del set sin decir una palabra. Esa noche, los fans más observadores notaron algo extraño. Dominique había dejado de seguir la cuenta oficial de Instagram de Marvel, y todas sus fotos relacionadas con Ironheart desaparecieron de su feed. Fue un movimiento audaz, una declaración que habló más fuerte que cualquier comentario público. El mensaje estaba claro: Dominique había terminado. Las grietas en el set comenzaron a agrandarse. Miembros del elenco y del equipo que alguna vez la apoyaron ahora se veían divididos. Algunos defendían a Dominique, argumentando que había sido saboteada desde el principio por una mala dirección y expectativas imposibles. Otros apoyaban a Rachel, citando su profesionalismo y el poder estelar que podría aportar al papel. Ya no se trataba solo de hacer un show, se trataba de lealtad, confianza y de qué lado saldría victorioso. Mientras Ironheart tambaleaba al borde del colapso, Marvel Studios se encontraba en una encrucijada, enfrentando una decisión que podría dar forma al futuro del MCU. La pregunta no era solo sobre el casting, era sobre la identidad misma de la franquicia. ¿Mantendrían a Dominique Thorne, la actriz que habían prometido como la próxima cara de Marvel, o recurrirían a Rachel Ziegler, esperando que su creciente poder estelar pudiera revivir la franquicia que flaqueaba? Las apuestas eran astronómicas. Reemplazar a Dominique no era solo una decisión creativa, era una cultural. Muchos fans la veían como un símbolo de progreso, una joven mujer negra que asumía uno de los papeles más icónicos en la historia de los superhéroes. Reemplazarla pondría en riesgo desatar la indignación sobre el compromiso de Marvel con la representación. Por otro lado, mantenerla podría significar continuar con una serie que no estaba conectando con el público, una decisión que podría consolidar aún más la idea de que el MCU estaba en declive después de Endgame. Cada movimiento era una apuesta. La intensa lucha de poder tras bambalinas reflejaba la que se desarrollaba en línea. Disney ya había encargado 2 versiones diferentes de la temporada 2 de Ironheart, pero la pregunta ahora no era sobre cuál guión funcionaba mejor, era sobre qué dirección mantendría al MCU relevante. ¿Podría Dominique cambiar las cosas con el apoyo adecuado? ¿O sería Rachel, con su atractivo mainstream, el salvavidas que Marvel necesitaba desesperadamente? Con el futuro de Ironheart y del MCU en juego, una cosa era clara: cualquiera que fuera la decisión de Marvel, sería una con consecuencias mucho más allá de la pantalla chica. Entonces, aquí va la pregunta para ti. ¿Es Rachel Ziegler la salvadora que Marvel necesita? ¿O ha sido Dominique Thorne injustamente dejada de lado? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Eres del equipo Dominique o del equipo Rachel? Y si te apasiona hacia dónde va el MCU,
Asegúrate de darle clic al botón de suscripción para más análisis sobre las historias más grandes de la cultura pop. Te mantendremos actualizado mientras esta batalla se desarrolla.